Dios me los bendiga, buenos días a todos. ¿Cómo estamos todos? Bien, ok, de una vez les voy a anticipar el mensaje de hoy. Yo pretendo llevarlo a usted de aquí a aquí, porque es algo en lo que yo me vengo deleitando personalmente. Es un mensaje, no tanto el mensaje, sino la lectura bíblica que hay dentro de este mensaje. Verdaderamente lo he estado disfrutando mucho. Desafortunadamente hoy cerramos la serie de Moisés. Esta historia nos ha venido a nosotros enseñando un montón de cosas. Si usted se recuerda, la primera semana yo le hablé a usted del inicio de ese gran líder llamado Moisés, ¿verdad? Y cómo Dios nos lleva a nosotros, a él, para nosotros, para él somos lo más apreciado. Y cuando Él mandó ese diluvio, Él quería guardar lo más apreciado, ¿verdad? Y nos montó a nosotros, así como lo hizo con Moisés, lo montó a Él en una canasta, decimos nosotros en español. Pero si vamos a esa historia del diluvio con Noé, montó a esa familia y montó lo más apreciado de su creación en esa arca, dicen en otros idiomas. Y como lo explicaba yo esa semana, ¿verdad? Que en hebreo se llama tevá. ¿Verdad que la misma palabra canasta y arca lo mismo tevá? Y cómo Dios nos lleva a nosotros hasta el día de hoy en un tevá, protegiéndonos, guardando, cuidando de cada uno de nosotros, de nuestras familias, ¿verdad? De nuestros hijos, ¿verdad? La segunda semana, si ustedes se recuerdan, nos hacíamos la pregunta: ¿de dónde es que sale el valor? ¿De dónde es que nace el valor? Y cómo el valor se obtiene por confrontar esos miedos en nuestra vida. Cómo el valor también se obtiene por superar esas comodidades que están en nuestra vida. Cómo el valor también se obtiene por confrontar esas dudas, esas inseguridades que usted y yo a veces vivimos. La tercera semana, que fue la semana pasada, hablábamos de la comodidad y cómo la comodidad tiene un costo, ¿verdad? El costo es el peligro de que llegamos a acomodarnos tanto en el hoy en día, que hay veces esa no es la realidad ni la promesa ni lo que Dios nos ha prometido a nosotros vivir. Hay algo más, pero nos acomodamos tanto en el ahorita, en el ya, que no podemos ver más allá de lo que Dios tiene, porque más grandes son sus planes, más grandes son sus metas que las que usted y yo tenemos, más grandes lo que Él va a hacer. Jesús dijo que usted y yo íbamos a venir a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Hágale números a eso. Más grandes son las cosas que vamos a venir a hacer nosotros que lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Y pues hoy, con toda esta información, ¿cómo llevamos y cómo pasamos de la teoría de tener toda esta información a la práctica? Que es lo que quiero comentar con ustedes. Hoy en día es tan fácil encontrar cualquier tipo de información. Usted nada más entra en su teléfono y puede googlear cualquier tipo de cosa y obtener información de eso. YouTube nos da entrenamientos al mundo entero con tantas cosas que hay de entrenamientos ahí. Vea, algo curioso esta semana, el aire de mi carro no estaba enfriando. Y pues yo sabía que tenía que ponerle frío tarde o temprano. Yo creo que yo lo sabía desde el año pasado, pero no lo hice. Y entonces este año me metí a YouTube y yo dije, bueno, ya, yo sé que hay que comprarlo. Eso lo venden hasta en Walmart, en cualquier lado se lo puede comprar, el Freon. Y usted mismo lo puede colocar. Bueno, me metí a YouTube, le hice toda la cuestión, me metí, y no funcionaba. Entonces lo llevé al ¿cómo es que se llama? Al mecánico. Y el mecánico todo sorprendido: pero pastor, ¿usted mismo le puso el freno? Y yo, sí, claro. Yo jugando de mecánico, ¿verdad? Nada que ver. El brother me hacía así como una cara como de, ¿verdad? ¿En serio? Y yo, sí, claro. Y enséñeme, pastor, ¿por dónde fue que lo introdujo? Entonces ya le enseñé la capsulita que quité para introducir el freón y toda la cuestión. De igual no funcionó, pero no era problema porque había puesto el freón malo. Nada que tenía otra situación ahí con el filtro de aire y toda la situación. Yo sé nada de carros, pero YouTube hoy en día nos entrena a nosotros hasta cambiarle, ¿verdad? Y enfriar más el aire si fuera posible, hacer un montón de otras cosas, ¿verdad? Usted puede entrar y hacerlo con ChatGPT, le puede hacer cualquier tipo de pregunta a Alexa, puede entrar en internet y obtener información. Información es lo que más tiene esta generación de hoy en día. Por eso usted hay veces ve que la generación de hoy en día, los jóvenes de hoy en día están, o sea, decimos en mi país, jupones, tienen una cabezota así grande llena de información, pero hay veces dice el dicho por allá afuera que perro que ladra no muerde. Entonces cuesta un montón, ¿verdad? Al hacer, del dicho al hecho hay mucho trecho para hacer las cosas porque tenemos tanta información. De hecho yo cuando aprendí a manejar carro, yo me recuerdo que mi pavor, bueno, ¿cuántos aquí en sus países el carro o el tipo de carro es de marchas?
¿Cuántos saben? Es más, ¿cuántos aquí saben manejar de marchas? A ver cuántos somos latinos de verdad. Muy bien, hay varios, ok. Latinos de verdad, porque en nuestros países se maneja más de marchas que automático, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, hay como 50, no todo el mundo de convención, ya se americanizaron todos aquí, bueno, de igual. Entonces, mi pavor más grande, yo no sé si usted lo ha visto, solamente los que manejamos de marcha se van a identificar con mi comentario, de que llega usted al semáforo y cuando salen todos los carros, a uno se le apaga el carro. ¿Usted ha visto eso? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que le sucede. Y yo decía, ese es el pavor más grande porque normalmente si usted sabe manejar marchas, su comentario es, es un novato manejando marchas, el man no sabe. Entonces, ese es el bullying que hay en la calle. Yo decía, bueno, si yo aprendo a manejar esto, yo necesito que eso no me pase a mí. Entonces, en aquel tiempo, casi a la edad de 21, yo dije, bueno, yo necesito movilizarme de mi casa a mi trabajo, y verdaderamente no tenía papá, no tenía mamá que me enseñaran, ni tenían carro, ni tenía amigos o primos o tíos que tuvieran carro que me enseñaran. Yo dije, voy a tener que comprarme mi carro para aprender. Y yo dije, la única forma de aprender es poniendo ese carro en la situación más difícil. Y conste que el residencial donde está mi casa, allá en mi país, es una calle muy plana. Pero usted va a 2 casas de donde está la mía y hacia la izquierda hay una bajada, pero le estoy diciendo es una cosa inclinadísima. Y yo dije, la cosa aquí es agarrar y poner ese carro en la pura punta de la cuesta y aprender a sacar el carro desde cero, desde aquí, subirlo, ¿verdad? Y practicar eso un montón de veces para que cuando usted esté en el semáforo no le hagan bullying en la calle, ¿verdad? Esa era mi mentalidad. Si yo me pongo en la posición más difícil y lo practico todos los días, yo sé que yo voy a aprender. Dicho y hecho, ahí fue donde desarrollé y aprendí que el clutch, bueno, los que sabemos manejar el clutch en todos los carros es diferente, ¿sí o no? Es diferente en todos los carros. El acelerador yo creo que es como muy similar en todos, pero el clutch cambia, hay unos que son más salidos, otros más adentro, X y Y. Bueno, y de igual, o sea, era una práctica, era difícil, muchas veces se me agarró, se me apagó el carro, hay veces el carro me brincó como un caballo, hay veces el carro se me fue para atrás y yo decía, men, si no meto el freno, ¿verdad? Puedo chocar otro carro de allá atrás que están parqueados, y fue un sufrimiento, ¿verdad? Una sudadera del estrés y de la tensión. Pero ¿qué es lo que quiero decirles yo a través de esto? La experiencia, ¿verdad? Sin embargo, el entendimiento y la experiencia solo llega a través del sufrimiento, ¿verdad? Hay veces, lo he aprendido reciente también, que después de una gran tormenta viene una gran bendición. Okay. Entonces hay una tormenta que hay que vivir, hay veces para poder vivir. Y hoy en día saco el carro de cualquier cuesta, póngame la más difícil, pero eso llevó un montón de sufrimiento, ¿verdad? Hay momentos en la vida cuando usted y yo nos encontramos con la presencia de Dios de maneras poderosas, imaginables, ¿verdad? Y ya sea a través de una oración que usted tenga muy íntima con Dios, o ya sea a través de una adoración que usted levante al Señor, o una lectura bíblica, como me ha estado sucediendo esta semana preparándome para este mensaje. Hay veces puede ser un retiro espiritual, que usted diga, bueno, voy a ir a retirarme a aquel lugar, ¿verdad? Para tener una presencia de Dios, para meterme con Dios. Voy a ir a la montaña, la más alta ahí, para encontrarme con Dios. Voy a ir a retirarme en el country, o voy a la playa o la naturaleza para ir a tener un momento a solas con Dios, muy importante. Estas experiencias sobrenaturales nos dejan a nosotros asombrados por la magnitud, ¿verdad?, en que Dios se nos presenta a nosotros. Pero la verdadera pregunta que yo quiero hacer esta mañana, la verdadera pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede no solamente en ese momento de retiro en esa montaña? La verdadera pregunta es, ¿qué sucede después? ¿Descendemos de la montaña o volvemos del retiro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Descendemos de esa montaña transformados o no transformados? ¿Qué es lo que sucede después? Esa es la pregunta del millón. No qué sucedió ahí, eso sabemos que es divino, pero ¿qué sucede después? Y es donde yo quiero hoy predicarles de esto, ¿verdad? Es en donde pasamos de la teoría a esas ideas, a esa información, a esa inspiración, a la práctica. Que eso fue lo que pasa aquí con Moisés. Moisés pasa de un montón de información que le da a Dios a cómo tenemos que llevar esto a la práctica. El pasaje de hoy viene específicamente de Éxodo 34. De una vez quiero motivarles, quiero decirles que si hay algo lindísimo, especial en la Biblia, es Éxodo 32, 33 y 34.
Ok, ¿cuántos aquí han escuchado de esa historia donde llega Dios y se reúne con Moisés y le da 10 mandamientos? Bueno, esa historia sucede en el 32, en el 33, en el 34. Es todo un evento de cositas que suceden inmediatamente una después de la otra que son sumamente emocionantes, ¿verdad? Nos deja el Éxodo 34, que es el que me quiero enfocar en esta mañana. Nos da a nosotros una imagen hermosa, desafiante de cómo ese encuentro divino entre Moisés y Dios, sobrenatural, debe de provocar una transformación, debe de provocar una práctica diaria en cada uno de nosotros, ¿ok? Este texto llega después de que los israelitas, de hecho, pecan contra Dios. Yo no sé si usted sabía o no sabía que Dios viene en una reunión con Moisés en el monte Sinaí y le da 2 tablas llenas de 10 mandamientos. Y lo que pasa ahí es de que el brother y Dios y Moisés están teniendo una conversación, obviamente no cara a cara, porque si hubieran tenido una conversación cara a cara, pues bueno, Moisés no hubiera tenido vida después de ahí, porque la presencia de Dios es tan fuerte que te puede quemar y desaparecer. Pero muy interesante que en esos 3 capítulos es el único hombre registrado en la Biblia que yo me he encontrado en donde pudo ver a Dios físicamente. No les voy a contar mucho porque quiero que ustedes la lean, pero es una parte muy esencial. Bueno, a lo que voy con esto. Cuando llega Dios y empieza a tener esa conversación, yo le llamo de que esa conversación, esa reunión entre Moisés y Dios es interrumpida por el pecado del pueblo que está abajo en las faldas de la montaña. Porque Dios le dijo, hey, deja al pueblo allá abajo, tú ven al monte, tú y yo nos vamos a encontrar, yo te voy a dar algo especial. Es en donde Dios le empieza a dar los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. ¿Ok? Y llega y en donde ellos están teniendo esa conversación, en donde Dios le está entregando eso, termina de entregárselas y es interrumpido esta conversación, porque es en donde Dios dice, ¿sabes qué? Vas a tener que bajar la montaña inmediatamente, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto, ese sí, el que yo le abrí el mar para que ellos cruzaran y llegaran hasta aquí, ellos están haciendo una celebración idólatra muy fea allá abajo. Yo quiero que ya se salió de control, tú tienes que ir a tomar control de eso. Y es en donde llega y pues Moisés baja con las 2 tablas que Dios le acaba de entregar. Baja y lo que se encuentra es una celebración tan idólatra a un dios o dioses falsos, que se enoja y se enfurece sumamente. Tanto así que agarra y de la cólera, ¡fum!, tira las 2 tablas y se quiebran. ¿Cuántos sabían que el primer set de tablas se quebraron? Hay muy pocos, por eso es que hay que leer Biblia, porque el primer set de tablas se quebraron de la cólera que tenía Moisés cuando vio a esa gente adorando una imagen que ellos habían creado. Agarraron todo el oro y todo el metal que andaban puesto, lo agarraron, lo tiraron, lo fundieron, lo quemaron, ¿verdad? Y crearon de eso una imagen que empezaron a adorar. Porque Moisés llevaba varios días estar ahí en el monte y esa gente dijo, ese man se olvidó de nosotros, ya no quiere, y ahora perdimos un líder. Entonces le pidieron a los líderes de allá abajo, hey, haznos una imagen para que nos lidere. Y es en donde agarran y hacen esa imagen y empiezan a adorar a un falso Dios, que es lo que mucho habla, hay veces el primero y el segundo mandamiento. Si usted y yo nos conocemos los mandamientos, ¿cuántos aquí crecieron aprendiéndose los 10 mandamientos? ¿Sí? Ok. Hay que leer entonces 32, 33 y 34, porque es más de 95% del cuarto que no sabía de eso. Ok, bueno, de igual, muy importante. Entonces, ¿a qué es lo que voy con eso? Baja el brother enojadísimo, quiebra las 2 tablas, pero ojo esto, ¿qué es lo que quiero resaltar del 34, del capítulo 34? Es en donde en la misericordia, Dios en su misericordia por su pueblo, por su gente, por sus hijos, manda llamar a Moisés nuevamente al monte. Y lo invita a comenzar. ¿Sabes qué? Comencemos de nuevo. ¿Ok? Y al hacerlo nos modela a nosotros que pasamos de una revelación, de una presencia gigantesca, sobrenatural con Dios, a una fidelidad que usted y yo deberíamos de vivir diariamente. Que hay veces a nosotros como hijos de Dios, obedientes, nos cuesta demasiado. Quiero que lo lean conmigo, Éxodo 34 del 1 al 3. Dice así, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie, ahora sí, aquí vienen instrucciones heavy, nadie puede acompañarte. De hecho, no debe de haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Esa
último versículo para mí es muy importante que usted lo resalte y lo vea, que Dios no quería ni que los animalitos estuvieran en la montaña. Dios quería una reunión especial y única con Moisés. Muy, muy íntima, muy íntima. El versículo 1 dice, comienza con el mandato donde Dios le dice, talla 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré en ellas. Esta es una invitación a la renovación. O sea, por ese pecado de Israel, la relación entre el pueblo de Israel y Dios se corrompió, se quebró. Hubo un desbarate ahí, ¿verdad? Y es en donde Dios entonces le dice, empecemos de nuevo. Y es en donde le hace una invitación de renovación, ¿verdad? A renovar, a reparar esa relación. No con Moisés, sino con su pueblo. Dios también le dice a Moisés, estés preparado para subir la montaña y le pide que suba solo. Que para mí eso es algo muy importante resaltar de este versículo. Le pide que suba solo porque es en la soledad, es en ese acto de obediencia de cuando Dios a nosotros nos pide algo detallado, hacerlo tal y como Él nos lo pide, ¿verdad? Y hay veces en esa soledad es significante o es representante de la intimidad que hay veces tenemos que tener. Yo soy muy, muy delicado, hay veces que, bueno, yo tengo 3 hijas, la mayoría de ustedes lo saben, y hay veces es un escándalo y siempre estoy acompañado de un montón de gente que hay veces cuesta estar a solas con Dios, cuando hay tanta gente alrededor tuyo. Pero Dios hay veces es único y celoso y es un Padre que nos ama tanto que Él hay veces quiere tener ese tiempo a solas solamente contigo. Esa soledad, esa obediencia donde Moisés se encuentra directamente con Dios, en donde todos nos encontramos con Dios, esa intimidad, ¿sí o no que es así? Usted tiene que hay veces callar las voces de este mundo, callar todo lo que sea, para poder escuchar una sola voz y estar a solas con Él. Entonces, cuando el Señor desciende, algo muy interesante que usted se va a encontrar si usted lee este capítulo, es que cuenta que, bueno, está el tabernáculo, ¿verdad? Pero está también una carpita, una tienda que Moisés construyó para poder tener unas reuniones íntimas a solas con Dios. Y cuenta de que cada vez que Moisés entraba ahí, la presencia de Dios bajaba en forma de nube y se sentaba encima de la tienda. Entonces, en una de esas desciende la presencia de Dios en forma de nube y es en donde Dios proclama su nombre y se le revela a Moisés de una forma diferente. Ojo lo que dice ahí, Éxodo 34 del 6 al 7, dice lo siguiente: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento ¿para qué? Para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo mi amor inagotable a 1000 generaciones. ¿Y qué? Y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que más bien, ojo, esto es peligroso, sino que más bien extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Esta es una de las declaraciones teológicas más ricas de la Escritura. Dios no es un Dios inaccesible. Dios es un Dios, ok, ¿por qué es que digo eso? Porque en la primer set de tablas, Dios se nos presenta a nosotros como un Dios de reglas y leyes y mandatos y 10 de ellos, y este es el Dios el que nada más da órdenes. Pero tuvo que suceder ese pecado de Israel para que usted y yo veamos de que Dios anda en persecución de reparar esa relación. Que aunque usted y yo fallemos, aunque usted y yo seamos desobedientes, Él quiere renovar votos con usted y conmigo. Hoy vamos a tener un bautismo donde alguien no solamente no va a renovar votos, sino que va a empezar esos votos. Está agarrando lo que yo siempre le digo, ven, agarrar ese compromiso de verdad, ponerlo en un altar y decir: mira, yo contigo y tú conmigo. Que eso es un compromiso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Él quiere restaurar esta relación con su pueblo? ¿Cómo Él es un Dios personal, un Dios misericordioso, un Dios perdonador? También es un Dios, que lo tenemos que tener muy claro, es un Dios justo. Es un Dios de que si usted le desobedece, toda desobediencia tiene una consecuencia. Eso lo sabemos, los que somos papás sabemos de que, ¿verdad? Por favor, levante la mano si usted es un papá de esos que verdaderamente pone castigo cuando hacen algo malo. Sí, amén. No hay amén, solo vemos unos 3, 4. Dios tenga misericordia del resto de ustedes que son padres, ¿verdad? Flojos, ¿verdad? Moisés responde como todos deberíamos de responder.
¿verdad? Di cuenta ahí la historia de que Moisés llega, se inclina y empieza a adorar a Dios y le suplica, Dios, porque ellos empiezan a tener una conversación del futuro, empiezan a tener una conversación de cuál es la meta, cuál es el destino. Recuerden que el destino es llegar a la tierra prometida a Moisés, pero ahora sí, ustedes van a ir solos, y es en donde Moisés le empieza a decir, no queremos ir, queremos ir contigo, Dios, por favor, tómanos otra vez como tu posesión más preciada. No queremos estar ahí, no queremos llegar ahí si no es contigo. ¿Cuántos aquí quieren caminar con Dios? Amén. ¿Cuántos aquí no sé? Ok, ahora sí, seamos honestos en la siguiente pregunta. ¿Cuántos aquí hay veces nos hemos soltado la mano de Dios? Es difícil, ¿no? Pero todos queremos restaurar esa relación. Dios quiere restaurar esa relación con nosotros. Y eso requiere de que usted y yo tomemos pasos para poder restaurar eso que hay veces no está de la forma que Dios lo pide. Dios convoca a Moisés nuevamente al monte con una orden bien clara y le dice, hey, esté listo para mañana en la mañana. Esto no es este no es el primer encuentro, sino que viene siendo un encuentro de varias series de encuentros que tiene con Moisés, ¿verdad? Ya que uno de los primeros que habían tenido había sido para crear esas primeras dos tablas, ¿verdad? Con los 10 mandamientos de piedra. En este segundo encuentro es en donde Moisés recibe una nueva revelación, que es la que yo le estoy tratando de explicar a usted, que para nosotros tiene que ser algo muy importante, algo que nosotros tenemos que echarle el ojo, ¿verdad? Pero es una revelación de la personalidad y del carácter de Dios, de un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios lento para enojarse, lleno de amor, dice la palabra, buscando restaurar esa relación, esa conexión con sus hijos nuevamente. Entonces yo lo puse en esta forma, pero antes de la práctica viene la presencia. ¿Ok? Antes de que usted y yo practiquemos algo, viene la presencia. Es importantísimo en nuestra vida espiritual ir a la presencia de Dios antes de que pongamos en práctica eso que vamos a recibir ahí. Era muy difícil poder llevar el pueblo de Dios, poder ese pueblo llegar hasta la tierra prometida si no hay reglas del juego. Voy a poner una similar. Por ejemplo, si usted tiene que llegar de Columbus a Chicago y si usted no pone reglas al juego para llegar de aquí a Chicago, o sea, digamos que una de las reglas es no tirarse del carro. El que se tira del carro, ¿va a llegar a Chicago o no llega a Chicago? No va a llegar a Chicago. Entonces una de las reglas es no tirarse del carro, manejar bien, ¿verdad? La idea es llegar. Entonces, esto es lo importante. Yo llego a la presencia de Dios y en esa presencia es lo que yo recibo, ¿verdad? Antes de ponerlo en práctica. ¿Ok? Póngame la segunda, pero antes de la acción viene la adoración. ¿Ok? Yo tengo que decirle a Dios quién es Él en mi vida. ¿Ok? Es muy difícil llegar a la tierra prometida si yo me he soltado de la mano de Él. Yo le tengo que, mira, tú eres mi Dios, yo no quiero ir allá si no es contigo, Padre. Este próximo compromiso, mira, me quiero casar con ella, pero Padre, si tú no estás involucrado en hacerlo, yo no quiero hacerlo si no es contigo. Tú eres mi papá, tú eres el que vas a hacer que este matrimonio funcione, tú eres el que vas a ayudar, así, volviendo al ejemplo, tú eres el que me vas a ayudar a mí a llegar a Chicago, ¿verdad? Pero es eso, es decirle a Él quién es Él. No queremos hacer esto si no está Él presente. Póngame la siguiente, pero antes de que Moisés pueda liderar, debemos de escuchar. Tengo que escucharlo. Tengo que haberlo escuchado antes, ¿verdad? Él tuvo que poder escucharlo antes de poder liderar. No ve que él era novato en ser un líder. Y era necesario recibir instrucción de parte de Dios para poder liderar toda esta gente a donde ellos se merecían estar, donde Dios quería que ellos estuvieran. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que usted esté bien. Pero usted tiene que escucharlo a Él cuando Él le habla a usted. ¿Ok? Tenemos que entender que todo movimiento hacia la práctica comienza en la presencia de Dios. Debemos primero encontrar su presencia, donde veremos su carácter y escucharemos su voz. ¿Ok? Es en esa presencia, es en ese momento. Ahora, aquí es donde quiero que veamos este punto de transición en la vida de Moisés. Yo no quiero que usted se quede nadando ahí en el abismo, en algo superficial, porque hay una realidad detrás de este mensaje, pero muchos piensan que el destino final es la montaña. Es más, por muchos años se enseñó o se mostró, o yo he visto que hay veces de la práctica religiosa es entrar a un lugar y tener esa gloriosa presencia de Dios y usted sale llorando y quebrado. Amén, gloria a Dios. Pero ese no es el destino final, men. Ese es apenas el inicio. Vea que para Moisés fue así. Él salió de ese lugar,
Compadre, él salió de ese lugar y tuvo que llevar a práctica allá abajo en la montaña lo que acaba de recibir aquí arriba. Usted me entiende que es solamente el inicio, ¿ok? Es solamente el inicio, es experimentar esa presencia natural, sobrenatural, sí, amén. Pero la montaña no es el destino final, es apenas el inicio. Dios nunca se revela para solamente informar, sino que también para transformar, ¿ok? La idea, el punto final que Dios quiere con su vida y con la mía, no es de que usted flote ahí en la gloria de Dios el resto de su vida. Amén, gloria a Dios si fuera así. Pero lo que pasa es de que vivimos en un mundo muy real, en donde Él lo que quiere es de que usted no se quede de bebé espiritual solamente con información. Ese es el problema que tenemos con el día de hoy, con las generaciones de hoy en día. Mucha información, nada de transformación. Es llevar a la práctica, es de que haya una transformación en tu vida que diga, ese man tiene a Dios, esa mujer tiene, esa familia tiene, ese hogar, ahí vive Dios, ¿ok? Eso es lo que una transformación total, ¿ok? La gloria de Dios debe dirigir nuestras agendas, debe dirigir los sacrificios que usted y yo hacemos día a día para que nuestra familia esté bien, para que mi esposa esté bien, para que nuestro hogar esté bien, sí. Pero tiene que ser dirigido por la presencia de Dios, tiene que ser dirigido por la realidad de Dios, nuestros valores. La santidad no está limitada a un momento sagrado solamente, no. La santidad es vivir en obediencia todos los días. Todos los días, no solamente los domingos, sino también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado vivir en obediencia también. ¿Ok? Dios hace un pacto con su pueblo, un pacto, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso. Es un compromiso, ¿verdad? Es un compromiso con Dios. Practicar ese compromiso es vivir en obediencia todos los días. Vea lo que dice Éxodo 34:10. Dice, el Señor respondió, escucha, mira que yo hago un ¿qué? Un pacto contigo en presencia de todo el pueblo. Realizaré mi ¿qué? Milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue del poder de que yo haré por medio de ti. Vea que Dios tiene un plan grande para usted. Vea que Dios quiere usarlo a usted como un ejemplo para muchas otras personas de que usted vive con Dios, de que usted está en Dios, ¿verdad? Ahora, ese es el pacto que Él quiere, ese es el compromiso que Él quiere que usted y yo tengamos con Él. Y yo quiero que nos fijemos bien qué sucede después. Dios no deja a Moisés simplemente que se quede ahí disfrutando de ese momento glorioso, ¿verdad? El resto de su vida, no. O sea, Moisés no se quedó viviendo ahí en el monte. No, él mismo le dijo, brother, baja. Tienes que bajar, brother. Más bien le da instrucciones para, si usted lee el capítulo 34, él le da instrucciones para poner en acción esa conversación que acaban de tener ellos, ¿verdad? Renueva ese pacto con todo Israel. Versículo 10 dice, escucha que yo hago un pacto. Y lo que sigue es intensamente práctico porque Dios le da instrucciones. Presta atención, me gustaría que ustedes lo leyeran en su propio tiempo, pero es en donde Dios le da instrucciones sobre otras naciones. Si echamos ojos a eso, vea cómo está hoy en día Israel con todas las países vecinos que está en guerra, ¿verdad? Pero Dios le da instrucciones específicas de cómo lidiar con las otras naciones que le rodean, cómo practicar la adoración, ¿verdad? La adoración verdadera, el Dios verdadero, no eso que estaban haciendo al fondo de la montaña, sobre festividades y celebraciones que sí se tienen que hacer, ¿verdad? Y sobre ritmos de descanso. Es importantísimo lo que sucede ahí, porque yo no sé por qué Dios, pero Dios agarra ese espacio para hablar del descanso. Le dice específicamente a Moisés, usted les tiene que enseñar a ellos de que ellos tienen que trabajar 6 días, pero el séptimo día, ese día yo quiero que me lo dediquen a mí, que descansen en mí. Venga a mí todo el cansado, yo les daré descanso, reposo. Es importante que usted y yo tomemos ese descanso, ¿ok? Porque eso es lo que pedía Dios, yo lo pedía. Así incluso, ¿cuántos aquí tienen ese trabajo que hay una época en el año que se viene el high y que es en donde entra más trabajo y más dinero? ¿Cuántos trabajan? Hay veces así que tienen, mira, viene tal fecha, vienen tales meses en donde sube el trabajo y hay más trabajo, hay más dinero, hay más, verán, un montón de... Dios ahí mismo le dice a Moisés, aunque usted no lo crea, le dice, Moisés, y enséñales que aún en tiempo de cosecha, yo quiero que aprendan a sacar ese día de la semana para mí. Vea que Dios es celoso el tiempo íntimo que Él quiere pasar con ustedes, con nosotros.
Él quiere algo muy íntimo, ¿verdad? A Dios no le interesa solamente los momentos divinos sobrenaturales, ¿verdad? Porque entendemos de que ese es solamente el inicio, sino que también los hábitos de obediencia y santidad día a día que usted y yo vivimos. Dios le dice a Israel que no haga pactos con otras naciones paganas, ¿verdad? Que no adore a otros ídolos. Eso usted lo lee en los 10 mandamientos, en cómo Él no quiere que hagan adoración a otros ídolos. Que recuerde la fiesta de los panes de levadura. Eso es otra forma de decir celebrar Semana Santa, ¿ok? Celebramos cuando Jesús fue a la cruz. Pero más allá, si usted revisa el calendario, eso no es solamente cuando Jesús murió en la cruz, sino que también se celebra el día que Dios sacó a Israel de Egipto y ya no son esclavos, ahora somos libres. Y hay veces usted y yo todavía queremos vivir en esa esclavitud, pero no celebramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Era importante que Dios se fuera celebrado eso, que guarde el día de descanso, que traiga las primicias. Ok, muy importante, le empieza a hablar a Moisés sobre traer las primicias, esa obediencia de que entendemos de que todo lo que ando puesto, la salud, el oxígeno que estoy ahorita respirando, ¿quién lo produjo? Dios. ¿Y por qué no entregarle lo mejor a Dios? Porque Dios es el que me lo da todo, es el que pone zapatos en mis pies, es el que pone comida en mi mesa, es el que nos da salud para no estar en un hospital, es el que nos da, vea, recíbanlo, es el que nos da libertad. A mí no me interesan las mentiras y todas las noticias y social media que está sucediendo allá afuera, pero es el que nos da libertad. Yo me recuerdo de un hombre en el Nuevo Testamento que estaba en la cárcel, pero su mente, su alma estaba libre. Aquí adentro es en donde vivimos una libertad, ¿ok? Esa libertad usted la vive desde aquí adentro hacia afuera, ¿ok? No me interesa si lo que esté diciendo allá afuera, pero usted tiene que vivir en una íntima relación con el Señor de libertad y de verdad, no de mentiritas, ¿ok? Entonces, Dios le dice de esos pactos, de esas celebraciones, de esas primicias, y no son simplemente reglas y mandamientos y leyes, son prácticas diarias para que usted y yo, para que usted y a mí nos vaya bien, para que usted y yo disfrutemos de lo que es tener vida y vida en abundancia, ¿verdad? Él nos lo da todo. ¿Por qué es esto importante? Porque la santidad no es solamente una teoría o un sentimiento, mira lo que yo siento, no. La santidad no es un sentimiento, no es un concepto religioso, es un estilo de vida, es una decisión que usted y yo tomamos, es el pacto, el compromiso con Dios, que Dios es el que agarra y con ese pacto, ese compromiso moldea, influencia nuestra adoración. Oh, mira, mi adoración cambió. Yo me recuerdo antes cuando yo nada más lo hacía por hacerlo, porque todo el mundo lo hacía, pero ahora verdaderamente lo hago de corazón. ¿Verdad? Nuestras relaciones con otras personas cambiaron, nuestra influencia sobre el tiempo, qué raro que ahora tengo más tiempo que lo que yo tenía antes, nuestra influencia sobre el trabajo, con mis compañeros, con mi jefe, son diferentes. Entonces, Dios le dice a Moisés que lo escriba todo. ¿Y por qué lo dice que le escriba todo? Porque es importante para que usted y yo se nos peguen las cosas, hay veces hay que escribirlas y hay que repetirlas. Y eso fue lo que Dios le puso a Moisés, escríbalo y cuando baje la montaña usted se lo va a repetir al pueblo para que el pueblo lo practique todos los días. Todos los días. Moisés permanece en el monte 40 días y 40 noches ayunando, orando y escribiendo todo lo que Dios le dice. La gloria de Dios conduce a una vida piadosa. No podemos quedarnos en la montaña el resto de nuestra vida. Debemos traer lo que recibimos ahí al diario vivir. Tenemos que traer lo que recibimos ahí al diario vivir. Es el traer esa experiencia a nuestro diario vivir. Va a reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Éxodo 34, 29 al 30 dice lo siguiente: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de su pacto en sus manos, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Sabe qué fue lo que sucedió ahí? Que Moisés salió de la presencia de Dios sin darse cuenta, se empezó a dirigir, interactuar con el pueblo, con los líderes, con Raimundo y todo el mundo allá abajo. Y todo el mundo así como, men, ¿qué es ese resplandor en tu cara tan heavy que me encandila? Nos encandila. La gente tenía miedo de acercársela a Moisés porque la gloria de Dios era súper visible en la cara de Moisés. Moisés había sido transformado en la presencia del Señor y se notaba mucho.
Moisés llamó al pueblo, a los líderes, para interactuar con ellos, y ellos no aguantaron el brillo que estaba, ¿verdad?, en el rostro, en el semblante de Moisés. Entonces Moisés se convierte en un testimonio viviente. Su semblante da evidencia de que él estaba pasando tiempo, que venía de pasar tiempo con Dios. La transformación en nuestras vidas tiene que ser visible. Cuando pasamos de la teoría a la práctica, de la revelación a la obediencia, la gente lo va a notar. Chamble, mira esa familia, qué diferente que es ahora. Chamble, mira ese compañero de trabajo, qué diferente, cómo has cambiado. Tal vez no tengamos rostros que brillan, pero sí nuestras vidas marcadas por la integridad que ahora practicamos, por la compasión que ahora practicamos, por la sabiduría que ahora tenemos, ¿verdad?, por la valentía que ahora con la que caminamos, por las decisiones diferentes que ahora tomamos diariamente. El brillo viene después del obedecer. Pero Moisés, esos 40 días y 40 noches escuchando, ayunando, apuntando todo lo que Dios le estaba diciendo, la obediencia precede a la transformación visible. Es en obediencia que usted va provocando aquí, preparando para obtener una transformación, ¿verdad?, a largo plazo. Debemos de convertirnos en espejos de la gloria de Dios. No solo hablar de Él, sino reflejarlo a Él. Perro que ladra no muerde. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero es que yo no puedo seguir hablando y hablando. Tampoco voy a agarrar y morder, pero, o sea, ¿verdad? A lo que digo es, tiene que ser real, tenemos que reflejar de Él. Tal vez nuestro rostro no resplandezca, pero nuestra vida debería de hacerlo. Las personas deberían de notar que hemos estado a tiempos a solas con Dios. Que la forma en que lideramos, la forma en que amamos, la forma en que servimos a otros debería demostrar y reflejar el Dios que tenemos. Esta semana que acaba de pasar, yo llevé a mi familia a la piscina. Y la niña del medio le pasó algo curioso, se quemó. Y cuando se quemó, lo más interesante es de que ella se le quema esta parte aquí de los ojos. Entonces le quedó toda esta parte aquí adentro blanco y esto aquí afuera oscuro. Entonces, claro, obviamente nos pasa a todos. Cuando usted y yo nos ponemos debajo del sol, todos nos quemamos. Y todo el mundo alrededor de nosotros lo nota. Ay, mira, estuviste en el sol, ¿verdad? Te quemaste. ¿Qué estabas? ¿En la piscina? ¿O cortando el pasto? ¿Qué es lo que estabas haciendo, verdad? Todos nos damos cuenta de la misma forma. Cuando usted salga allá a la comunidad, deberíamos de reflejar que estuvimos a tiempos a solas con Él. ¿Okay? Yo lo puse así: la montaña es donde escuchamos a Dios, ¿okay? Subimos a la montaña para encontrarnos con Él, pero ahí es donde lo escuchamos a Él, ¿okay? Se me pone la próxima, pero el pacto es como caminamos con Dios. El pacto, ese compromiso, es como caminamos, es como recibimos su palabra, pero cómo la aplicamos en obediencia todos los días a nuestra vida. Y lo último, el rostro resplandeciente, ¿verdad?, es lo que otros ven porque hemos estado a solas con Dios, ¿ok? Reflejamos su gloria ante un mundo. Usted puede decir, yo no sé que me estén poniendo atención, pero la gente le está poniendo atención a usted. Usted se está convirtiendo lentamente, poco a poco, en un líder en la comunidad, porque usted lleva a un Dios que hay muchos allá afuera que no lo tienen, que no son reverentes a Él. La presencia de Dios está destinada a transformarnos, no solamente en teoría y información, que es lo que abunda hoy en día, sino también en la práctica, en la obediencia diaria. Su pacto nos llama a obedecer, ¿verdad?, en nuestras relaciones, en nuestra adoración y en nuestros ritmos de vida, cuando pasamos de ese encuentro privado a la fidelidad pública día a día. Otros verán la gloria de Dios reflejada en nosotros, en nuestras vidas, por cómo es que somos, cómo es que vivimos, cómo es que caminamos, cómo es que tomamos decisiones, por qué Él va ahí todos los domingos, o por qué es que Él le habla a Dios todos los días. Son las preguntas que el mundo hay veces entra en confusión y no lo entiende, pero usted y yo somos el mensaje que la gente allá afuera necesita. Y hay veces no es con palabras, sino por hechos, decía mi papá, por hechos. Quiero que cierre sus ojos. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesús, afirma, Señor Dios, afirma esos momentos íntimos con tus hijos, con mis hermanos, con mis hermanas, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú te muevas de una forma sobrenatural, Señor Dios, en sus vidas, Padre Santo, en sus seres, en sus familias, en sus hijos.
así como lo decíamos hace unas cuantas semanas atrás, nos llevas en ese te vas, Señor Dios, cuidas de nosotros, Padre Santo, nos proteges de no quedarnos en full comodidad, sino de seguirte a ti. Así que Padre Santo, te entregamos en este momento, este espacio, Señor Dios, ponemos el mensaje verdadero, lo que es un compromiso, Señor Dios, aquí en el altar, lo modelamos ante tu pueblo, Señor Dios, bajamos la montaña, Señor Dios, y estamos en un momento de realidad donde te vemos a ti. Tenemos este momento de intimidad contigo, pero Padre Santo, lo llevamos a hechos, ya no solamente a palabras, ya no solamente en teoría, sino en práctica, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos